Mi padre golpeó los papeles de desalojo sobre la mesa y dijo: «Eres una desgracia para esta familia. Tienes 24 horas para abandonar la casa de tus abuelos». Mi hermana mayor sonreía con satisfacción desde una esquina, mientras mi madre permanecía en silencio, evitando mi mirada. Nadie imaginaba que yo ya sabía toda la verdad sobre la herencia que me habían ocultado durante años. Observé cómo disfrutaban de mi aparente desgracia. Mi padre con su rostro enrojecido de ira, mi hermana Luciana con esa sonrisa de triunfo que llevaba esperando mostrarme desde hace años. El silencio en aquella sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Levanté la taza de café que sostenía, la llevé lentamente a mis labios y respondí con calma: «No será necesario, papá. Ya tengo todo preparado para marcharme. Pero antes de irme, hay algo que deben saber. Soy Valeria Jiménez. Tengo 32 años, y hasta hace 6 meses era la hija problemática de la respetada familia Jiménez. Mientras mi hermana Luciana se había casado con un médico respetable y dado a mis padres 2 nietos perfectos, yo seguía soltera, trabajando como enfermera y, según ellos, desperdiciando mi potencial. La traición familiar comenzó cuando mi abuela Esperanza falleció hace 8 meses, dejando la casa donde había vivido durante 60 años. Aquella tarde, después de recibir los papeles de desalojo, regresé a la casa de mi abuela donde había estado viviendo desde su fallecimiento. Mi corazón latía acelerado mientras sacaba la caja metálica que había encontrado escondida tras un panel suelto en el armario de Esperanza 3 semanas atrás. Dentro estaban los documentos originales que demostraban que mi abuela me había dejado la casa exclusivamente a mí, en un testamento que mi familia había ocultado deliberadamente. La traición se hizo evidente cuando descubrí que mi padre había falsificado documentos para quedarse con la propiedad. Él y Luciana planeaban venderla a un desarrollador inmobiliario por una suma considerable. La justicia tenía que manifestarse de alguna forma, y yo me encargaría de ello. Revisé nuevamente el contenido de la caja. El testamento original, cartas escritas por mi abuela explicando su decisión, y fotografías que revelaban una historia familiar que jamás me habían contado. Mi abuela Esperanza siempre me había mostrado un cariño especial. Mientras mis padres y Luciana la visitaban por obligación en fechas señaladas, yo pasaba fines de semana enteros cocinando con ella, escuchando sus historias o simplemente haciéndole compañía. «Eres como yo, Valeria», me decía a menudo. «Tienes un corazón que ve más allá de las apariencias». Nunca entendí completamente qué quería decir hasta que encontré esos documentos. La venganza comenzó a tomar forma en mi mente. No sería ruidosa ni dramática, sino calculada y definitiva, como una operación quirúrgica precisa. Llamé a Martín Torres, el abogado que mi abuela mencionaba en sus cartas. Su número estaba anotado en una libreta pequeña dentro de la caja metálica. La reunión se programó para el día siguiente, justo cuando mi familia pensaba que estaría empacando mis pertenencias, derrotada y sin opciones. El despacho de Martín estaba en el centro histórico de la ciudad, en un edificio antiguo con escaleras de mármol desgastado. A sus 60 años, con canas abundantes y ojos perspicaces, me recibió con una expresión que mezclaba curiosidad y reconocimiento. «Te pareces mucho a tu abuela», fueron sus primeras palabras mientras me invitaba a sentarme. «Esperanza me habló mucho de ti», continuó mientras revisaba los documentos que había llevado. «Me preocupaba que esto pudiera suceder. Tu padre nunca aceptó la decisión de tu abuela». Sus palabras confirmaron mis sospechas. Mi familia había cometido fraude. Habían manipulado el testamento original y me habían engañado deliberadamente. La justicia estaba de mi lado, pero necesitaría pruebas adicionales para construir un caso sólido. Durante las siguientes semanas, mantuve una fachada de sumisión. Me mudé temporalmente al pequeño apartamento de mi amiga Daniela, actuando como si hubiera aceptado la situación. Mientras tanto, Martín y yo trabajábamos incansablemente, recopilando pruebas, contactando al notario original que había certificado el testamento verdadero, y preparando nuestra estrategia. La traición de mi familia era más profunda de lo que había imaginado inicialmente. La relación con mi familia no siempre fue tan tensa. Hubo un tiempo en que creí que el distanciamiento era simplemente una cuestión de personalidades diferentes. Mi padre, Roberto Jiménez, médico reconocido en la ciudad, siempre había sido un hombre estricto y tradicional. Desde pequeña, me inculcó la importancia del apellido Jiménez y las expectativas que conllevaba. Mi madre, Clara, provenía de una familia adinerada y se había adaptado perfectamente al rol de esposa de médico. Siempre impecable, socialmente activa y preocupada por las apariencias. Luciana,
4 años mayor que yo, había seguido el camino trazado por nuestros padres sin cuestionamientos. Estudió Derecho, se casó a los 26 años con Javier, un médico colega de mi padre, y tuvo 2 hijos perfectamente espaciados. Era la hija modelo, la que cumplía con todas las expectativas familiares. Yo, en cambio, siempre fui más rebelde, más cuestionadora. Me negué a estudiar medicina o derecho y opté por enfermería, una profesión que mi padre consideraba un desperdicio de potencial. Podría ser médico, no solo la que asiste al médico, me repetía constantemente. Pero yo encontraba satisfacción en el contacto directo con los pacientes, en esa parte de la medicina que se ocupa del cuidado y no solo del diagnóstico. Mi abuela Esperanza fue la única que realmente apoyó mis decisiones. La verdadera herencia que debemos dejar no son propiedades, Valeria, sino valores, me decía mientras preparábamos pan casero en su cocina. Y tú has heredado los más importantes: compasión, integridad y coraje. Cuando decidí no casarme con mi novio de la universidad porque descubrí que me era infiel, mi familia lo consideró un escándalo. Nadie es perfecto, dijo mi madre. Una mujer inteligente sabe mirar hacia otro lado en ciertos asuntos, añadió, dejándome entrever que quizás mi padre no había sido siempre fiel. La familia Jiménez valoraba la apariencia de perfección por encima de la felicidad real. A los 28 años tuve un enfrentamiento severo con mi padre cuando me negué a aceptar un puesto en su clínica privada. Yo trabajaba en el hospital público, donde sentía que realmente marcaba una diferencia. ¿Por qué insistes en desperdiciar tu vida?, me gritó durante una cena familiar. ¿Qué clase de traición es esta hacia todo lo que te hemos dado? Esa palabra, traición, resonó en mi mente durante días. ¿Quién estaba traicionando a quién? ¿Yo por vivir según mis propios valores, o ellos por intentar imponerme una vida que no deseaba? Cuando mi abuela enfermó gravemente hace un año, fui yo quien pidió una excedencia en el hospital para cuidarla. Mi familia venía a visitarla ocasionalmente, siempre con prisa, siempre con compromisos más importantes esperando. Yo pasé los últimos 6 meses de su vida a su lado, escuchando sus historias, aprendiendo sobre una Esperanza joven que también había desafiado las convenciones familiares. Tu abuelo y yo nos casamos contra la voluntad de mi padre, me contó una tarde mientras le cepillaba el cabello. En aquella época, ir contra los deseos paternos era casi imperdonable. Mi padre me desheredó. Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en recuerdos lejanos. Pero tu abuelo y yo construimos nuestra vida desde cero, con trabajo duro y amor verdadero. Esta casa la compramos con nuestros ahorros, no con dinero familiar. Esas conversaciones con mi abuela adquirieron un nuevo significado cuando encontré su verdadero testamento. No solo me había dejado la casa, sino que en las cartas que lo acompañaban explicaba por qué. Valeria es la única que ha entendido el verdadero significado de la familia. No es un apellido para presumir, sino un lazo de amor y respeto. Le dejo mi casa porque sé que preservará su esencia. No la venderá al mejor postor como harían Roberto y Luciana. El día que Martín me confirmó la falsificación del testamento, sentí una mezcla de dolor y claridad. La traición familiar tenía raíces más profundas de lo que había imaginado. Mi padre, el respetable doctor Jiménez, había cometido un delito grave, y lo había hecho sin titubear, convencido de su derecho a pasar por encima de los deseos de su propia madre. Esa noche, después de reunirme con Martín, recibí una llamada de Luciana. Valeria, ¿dónde estás metida todo el día? Papá necesita que firmes unos documentos para acelerar la venta de la casa. ¿Tan pronto van a venderla?, pregunté, fingiendo ignorancia. La abuela apenas lleva 8 meses fallecida. No seas sentimental, respondió con impaciencia. Es solo una casa vieja. El dinero nos vendrá bien a todos. Tu parte la podrías usar para algo útil, como comprar un apartamento decente o quizás invertir en una clínica estética. Con 32 años y soltera, deberías empezar a preocuparte más por tu apariencia. Respiré profundamente, conteniendo mi indignación. ¿Cuánto esperan sacar de la venta?, pregunté, intentando obtener más información. El desarrollador ha ofrecido $1.200.000, respondió, y pude notar la codicia en su voz. Van a construir un complejo de lujo. Imagínate, donde antes había una casa antigua, ahora habrá 20 apartamentos de alto standing. $1.200.000. Mi abuela había rechazado ofertas similares en vida porque amaba su casa y el barrio. Este lugar tiene alma, Valeria, me había dicho. El dinero no puede comprar alma. ¿Y cómo se dividirá ese dinero?,
indagué, manteniendo un tono casual. Hubo un breve silencio. Bueno, papá ha invertido mucho en mantener la casa estos años, dijo finalmente. Y hay gastos legales, impuestos. Tu parte sería aproximadamente 150,000. La injusticia me golpeó como una bofetada. No solo habían falsificado el testamento, sino que planeaban darme apenas una octava parte del valor total. La traición era aún más despreciable de lo que había imaginado. Ya veo, respondí, controlando mi voz. Pasaré mañana a ver esos documentos. Después de colgar, llamé inmediatamente a Martín para contarle esta nueva información. Su respuesta fue contundente. Están cometiendo fraude sobre fraude. Esto solo fortalece nuestro caso. Al día siguiente visité a mis padres con la excusa de revisar los documentos que querían que firmara. Mi madre me recibió con su habitual frialdad cordial, como quien cumple con un deber social sin auténtico entusiasmo. Tu padre está en su despacho, dijo, mirando su reloj con impaciencia. Tiene una cena benéfica esta noche, así que no lo entretengas demasiado. El despacho de mi padre era un santuario a su ego. Paredes cubiertas de diplomas y reconocimientos, fotografías con personalidades importantes, libros de medicina cuidadosamente dispuestos para impresionar. Él estaba sentado tras su imponente escritorio de caoba, revisando unos papeles con gesto concentrado. «Siéntate, Valeria», ordenó sin levantar la vista. «Estos son los documentos que necesitamos que firmes para proceder con la venta». Empujó hacia mí una carpeta con el logotipo de una prestigiosa notaría. Tomé la carpeta y comencé a hojear los documentos lentamente, fingiendo leerlos con atención. En realidad, estaba ganando tiempo mientras observaba el despacho, buscando cualquier indicio de otros papeles relacionados con la herencia de mi abuela. «¿Por qué tanta prisa con la venta?», pregunté casualmente. Mi padre finalmente levantó la vista, su mirada penetrante intentando intimidarme como siempre. «Es una oportunidad excelente. El mercado inmobiliario está en su mejor momento. La abuela amaba esa casa», comenté. «Siempre dijo que quería que se mantuviera en la familia». Vi un destello de incomodidad en sus ojos, rápidamente reemplazado por irritación. «Tu abuela era una mujer sentimental y algo anticuada. Esta es una decisión financiera sensata. ¿Y su testamento? ¿Especificó algo sobre la casa?» Presioné un poco más, observando atentamente su reacción. «El testamento fue muy claro y está ejecutado conforme a la ley», respondió con sequedad. «La propiedad pasó a mi nombre como su único hijo, y ahora yo decido qué hacer con ella». Mentira tras mentira. La falsificación del testamento, la manipulación de la herencia, el engaño sobre el reparto del dinero de la venta. La traición de mi familia era sistemática y calculada. En ese momento, mientras mi padre me miraba expectante, tomé una decisión. No firmaría nada y seguiría fingiendo ignorancia hasta tener todas las pruebas necesarias. «Necesito tiempo para revisar esto con calma», dije, cerrando la carpeta. Quizás debería consultarlo con un abogado, para estar segura de entender todos los términos. El rostro de mi padre se endureció instantáneamente. «¿Un abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? Son documentos estándar de compraventa». «Solo quiero estar informada», respondí, levantándome. «Es una decisión importante, ¿no crees? No compliques las cosas, Valeria», advirtió, su voz bajando a un tono amenazante que conocía bien. «Esta venta beneficia a toda la familia. No lo arruines con tus habituales rebeldías». Salí de su despacho con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Mi familia había cruzado una línea imperdonable. La justicia tendría que prevalecer sobre los lazos sanguíneos. Los días siguientes fueron una cuidadosa danza de engaños. Por un lado, mantenía la apariencia de estar considerando firmar los documentos, pidiendo pequeñas aclaraciones que me daban tiempo. Por otro, trabajaba diligentemente con Martín, recopilando cada prueba posible. Martín logró contactar con el notario original que había certificado el verdadero testamento de mi abuela. El hombre, ya jubilado, recordaba perfectamente el caso. Doña Esperanza fue muy clara y específica. Nos explicó en su pequeño apartamento lleno de libros. Quería que la casa pasara directamente a su nieta Valeria, sin intervención de su hijo. Me comentó que temía que vendieran la propiedad en cuanto ella faltara. «¿Y tiene algún registro de ese testamento?», preguntó Martín. El anciano notario sonrió levemente. «Por supuesto. Aunque estoy jubilado, guardé copias de ciertos documentos importantes. El testamento de Doña Esperanza me pareció uno de ellos, especialmente porque me pidió expresamente que estuviera atento si su hijo intentaba impugnarlo».
Cuando nos mostró su copia del testamento original, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Teníamos la prueba definitiva. El documento especificaba claramente: dejo mi casa ubicada en Avenida de los Naranjos, número 42, a mi nieta Valeria Jiménez, con la condición de que la propiedad no sea vendida durante al menos 10 años tras mi fallecimiento. Es mi deseo que este hogar, que tantas alegrías me ha dado, siga siendo un espacio de calidez familiar y no un objeto de especulación inmobiliaria. La traición de mi padre iba más allá de ocultar mi herencia. Estaba violando expresamente los deseos finales de su madre, algo que ni siquiera la codicia debería permitir. Mientras salíamos del apartamento del notario, mi teléfono sonó. Era Luciana. «Papá está furioso», espetó sin saludar. «¿Por qué no has firmado los documentos todavía? El comprador está impaciente y podríamos perder la oportunidad. Estoy consultándolo con un amigo que entiende de estas cosas», respondí con calma. «¿Qué hay que entender? Son papeles de venta normales. Firma de una vez y deja de crear problemas». Su tono era cada vez más agresivo. «¿Por qué tanta prisa, Luciana? La abuela apenas lleva 8 meses fallecida». Hubo un silencio tenso antes de que respondiera. «El dinero nos vendría bien a todos ahora mismo. La clínica de Javier necesita ampliación y papá quiere invertir en nuevo equipamiento médico. ¿Y mi parte? ¿Los $150,000 de los que me hablaste?» Otro silencio. «Bueno, hemos estado haciendo cálculos más detallados. Con todos los gastos e inversiones que papá ha hecho, tu parte sería más cercana a 100,000. La cifra se reducía cada vez más, de 1,200,000 a 100,000. Mi indignación crecía con cada nueva revelación de su codicia. «Necesito más tiempo», insistí. «No firmaré nada hasta estar completamente segura». «Eres imposible», explotó finalmente. «Siempre pensando solo en ti. Siempre complicando las cosas para todos. Por eso la familia nunca ha podido contar contigo». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, abrumada por la ironía. Yo, pensando solo en mí. Yo, complicando las cosas para todos. Cuando eran ellos quienes habían orquestado esta traición familiar, quienes habían falsificado documentos y mentido descaradamente por dinero. Esa noche, mientras cenaba con Daniela en su pequeño apartamento, le conté toda la situación. «No me sorprende», dijo después de escucharme atentamente. «Siempre me pareció que tu familia te trataba como a una extraña. Tu padre y Luciana son tan parecidos, ambos obsesionados con las apariencias y el estatus. Lo que no entiendo es cómo pudieron pensar que se saldrían con la suya». Reflexioné. «La falsificación de un testamento es un delito grave, porque están acostumbrados a tener el control», respondió Daniela con perspicacia. «Tu padre es una figura respetada en la ciudad. Tu hermana está casada con otro médico influyente. Probablemente pensaron que nadie cuestionaría nada, especialmente si tú no lo hacías». Sus palabras me hicieron pensar en todos los años que había pasado intentando ganar la aprobación de mi familia, adaptándome en lo posible a sus expectativas mientras mantenía un núcleo de autenticidad. Todo ese esfuerzo para que al final me traicionaran de la forma más cruel posible. «¿Qué harás ahora?», preguntó Daniela. «Justicia», respondí simplemente. «No solo por mí, sino por mi abuela. Sus últimos deseos merecen respeto». Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de mi madre. «Valeria, necesitamos hablar», dijo, su voz inusualmente seria. «A solas. ¿Podemos vernos en la cafetería del parque?» Acordamos encontrarnos esa misma tarde. Cuando llegué, mi madre ya estaba sentada en una mesa apartada, con una taza de té intacta frente a ella. Se veía cansada, más mayor de lo que recordaba, las arrugas más marcadas en su rostro siempre cuidado. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba. «¿De qué querías hablar?», pregunté directamente. Mi madre miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie nos escuchara. «Sé lo del testamento», dijo en voz baja. «El verdadero». Su confesión me dejó momentáneamente sin palabras. «¿Lo sabes? ¿Desde cuándo?» «Desde el principio», admitió, evitando mi mirada. «Tu padre me contó su plan de modificar el testamento. No estuve de acuerdo, pero ya sabes cómo es él cuando toma una decisión». «Eso es complicidad en un delito», señalé, manteniendo mi voz controlada a pesar de la indignación que sentía. «Lo sé», suspiró, «y he vivido con esa culpa desde entonces. Tu abuela te quería tanto, Valeria. Siempre decía que eras la única que realmente la veía como persona, no solo como una fuente de herencia». «¿Por qué me lo cuentas ahora?», pregunté, sospechando de sus motivos. «Porque las cosas se están complicando. Tu padre está muy nervioso desde que te niegas a firmar. Ha contactado con personas influyentes para acelerar la venta sin tu firma». Hizo una pausa, visiblemente incómoda.
Creo que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esa venta se concrete. ¿Me estás advirtiendo? Mi madre asintió levemente. Tu padre no es un hombre que acepte derrotas, y ahora mismo te ve como un obstáculo. ¿Y tú? ¿Cómo me ves? Por primera vez en nuestra conversación, me miró directamente a los ojos, como la hija que siempre ha tenido el valor que a mí me faltó. Debí haberte apoyado más, Valeria. Debí haber sido más fuerte. Sus palabras, aunque tardías, me conmovieron. Quizás no todo en mi familia estaba podrido por la codicia y la traición. ¿Qué planea exactamente mi padre? No lo sé con certeza. Solo escuché fragmentos de una conversación telefónica. Mencionó algo sobre desalojarte por la fuerza si era necesario. Su voz tembló ligeramente. Por eso quería advertirte. Ten cuidado, Valeria. Después de nuestra conversación, llamé inmediatamente a Martín para informarle de esta nueva amenaza. Su reacción fue firme y decidida. Es hora de actuar, declaró. Tenemos suficientes pruebas para confrontarlos. Si esperamos más, tu padre podría tomar medidas drásticas. Acordamos poner en marcha nuestro plan al día siguiente. Sin embargo, esa misma noche, cuando regresaba al apartamento de Daniela, encontré a mi padre esperándome en la entrada del edificio. Su presencia imponente, con su costoso abrigo y su postura erguida, contrastaba con el modesto entorno. Valeria, dijo a modo de saludo, su voz fría como el hielo. Tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo, papá, respondí, intentando mantener la calma. No seas infantil. Esta situación ha ido demasiado lejos. Sacó un sobre de su bolsillo y me lo tendió. Estos son los papeles de desalojo. Legalmente, la casa es mía y tengo derecho a exigir que abandones la propiedad. Tomé el sobre sin abrirlo. ¿Realmente has caído tan bajo? Es una simple cuestión de derechos de propiedad, respondió con frialdad. Tienes 24 horas para recoger tus cosas. Después tomaré medidas legales si es necesario. ¿Y si me niego? Su mirada se endureció. No me pruebes, Valeria. Sabes que tengo los medios para hacer cumplir mis derechos. Mientras lo observaba marcharse hacia su lujoso automóvil, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Mi propio padre me estaba amenazando con desalojarme de la casa que legítimamente me pertenecía. La traición familiar había alcanzado un nuevo nivel de crueldad. Esa noche apenas dormí. Repasaba mentalmente cada paso de nuestro plan, cada documento que teníamos como prueba, cada estrategia que habíamos diseñado. La justicia tenía que prevalecer, no solo por mí, sino por el respeto a la memoria de mi abuela Esperanza. A la mañana siguiente, me presenté en casa de mis padres como habíamos acordado con Martín. Mi padre había convocado una reunión familiar para resolver definitivamente el asunto de la casa. No sabía que yo llegaría con mi propio plan y mis propias cartas para jugar. Cuando entré al salón, toda la familia estaba allí. Mi padre, mi madre, Luciana y su esposo Javier. Incluso habían traído a un notario, un hombre de aspecto nervioso que preparaba documentos sobre la mesa de centro. Justo a tiempo, dijo mi padre con falsa cordialidad. Estábamos a punto de comenzar. El notario ha traído los papeles necesarios para formalizar la venta. Antes de firmar nada, respondí con calma. Hay algo que todos deberían saber. Y fue entonces cuando golpeó los papeles de desalojo sobre la mesa y pronunció aquellas palabras que marcarían un antes y un después en nuestra relación. Eres una desgracia para esta familia. Tienes 24 horas para abandonar la casa de tus abuelos. Miré directamente a mi padre, cuyos ojos ahora reflejaban una mezcla de ira y sorpresa ante mi tranquilidad. Mi madre permanecía en silencio, su rostro una máscara de tensión contenida. Luciana sonreía con esa expresión de superioridad que siempre adoptaba cuando creía tener la situación bajo control. Como dije antes, repetí con voz firme, hay algo que todos deberían saber antes de continuar con esta farsa. En ese preciso momento, la puerta del salón se abrió y entró Martín Torres, impecablemente vestido con un traje formal que acentuaba su presencia autoritaria. A su lado caminaba el antiguo notario jubilado que había certificado el testamento original de mi abuela. ¿Qué significa esto?, exigió mi padre poniéndose de pie. ¿Quiénes son estas personas? Permítanme presentarme, dijo Martín con voz serena pero potente. Soy Martín Torres, abogado personal de doña Esperanza Jiménez y albacea de su testamento. Y este caballero es don Felipe Gutiérrez, el notario que certificó sus últimas voluntades. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi padre. Luciana se enderezó en su asiento, su sonrisa desapareciendo gradualmente. El notario que ellos habían traído miraba confundido la escena, claramente incómodo. Eso es imposible, balbuceó mi padre.
El testamento de mi madre fue certificado por el notario Mendoza. Un testamento falsificado, intervine, sacando los documentos de mi bolso. Tengo aquí el testamento original, con la firma auténtica de la abuela, y debidamente certificado por don Felipe. Un testamento en el que me deja específicamente la casa a mí, con la condición de no venderla durante 10 años. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión y revelaciones. Mi madre había bajado la mirada, incapaz de enfrentarse a la verdad que ahora quedaba expuesta. Javier, el esposo de Luciana, parecía genuinamente sorprendido, como si no hubiera sido parte de la conspiración. Esto es ridículo. Intentó recuperarse mi padre. Cualquiera puede falsificar documentos. Precisamente, asintió Martín. Y tenemos pruebas periciales que demuestran que la firma en el testamento que ustedes presentaron no coincide con la de doña Esperanza. También tenemos las declaraciones de 3 testigos que confirman que la señora Jiménez expresó claramente su deseo de dejar la casa a su nieta Valeria. Don Felipe, el anciano notario, dio un paso adelante. Recuerdo perfectamente cuando doña Esperanza firmó este testamento. Estaba lúcida y decidida. Me comentó que temía que intentaran manipular sus últimas voluntades, específicamente su hijo Roberto. Mi padre, acorralado, cambió de estrategia. «Esto es una conspiración», exclamó, señalándome acusadoramente. «Has manipulado a un anciano para que diga lo que te conviene. Siempre has sido una ingrata, siempre buscando la forma de ir contra la familia». «La familia», repetí con amarga ironía. ¿Qué tipo de familia falsifica el testamento de su propia madre? ¿Qué tipo de familia intenta despojar a una hija de su herencia legítima? ¿Qué tipo de familia amenaza con desalojos cuando no consigue lo que quiere? Martín intervino nuevamente, su tono profesional contrastando con la tensión emocional del momento. «Señor Jiménez, los hechos son claros. Ustedes presentaron un testamento falsificado ante las autoridades. Ocultaron el testamento legítimo e intentaron vender una propiedad que no les pertenece. Eso constituye varios delitos graves. Falsificación de documentos, fraude sucesorio y tentativa de estafa, por mencionar algunos. ¿Nos estás amenazando?», preguntó mi padre, su voz mezclando incredulidad e indignación. «No es una amenaza, señor Jiménez», respondió Martín con calma. «Es una explicación de su situación legal actual. Tenemos 2 opciones. Podemos llevar este caso a los tribunales, donde inevitablemente enfrentará cargos criminales, o podemos resolver este asunto de manera privada, reconociendo el testamento original y respetando las últimas voluntades de doña Esperanza». El notario que mi familia había traído, ahora consciente de que lo habían involucrado en un posible fraude, recogió discretamente sus documentos y se dirigió hacia la puerta. «Me disculparán, pero no puedo participar en esto. Les recomendaría buscar asesoramiento legal». Mi padre lo detuvo con un gesto brusco. «No se vaya. Esto no es más que un malentendido que podemos aclarar». «No hay ningún malentendido, papá», intervine. «Falsificaste el testamento de la abuela, intentaste robarme mi herencia, y ahora pretendías desalojarme de mi propia casa». Luciana, que había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente habló. «Debe haber alguna explicación», dijo, mirando a mi padre. «Papá, ¿es cierto todo esto?». Por primera vez vi a mi padre dudar. Sus ojos recorrieron la habitación, evaluando la situación, calculando sus opciones. Finalmente, su mirada se detuvo en mí, y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos. Miedo. «Tu abuela no estaba en sus cabales cuando hizo ese testamento», dijo finalmente, su voz menos segura. «Estaba siendo manipulada. Yo solo intentaba proteger el patrimonio familiar». «La abuela estaba perfectamente lúcida», respondí. «Y lo sabes bien. Pasé los últimos 6 meses de su vida cuidándola, mientras tú apenas la visitabas. Ella sabía exactamente lo que hacía cuando decidió dejarme la casa». Mi madre, que había permanecido en silencio hasta entonces, levantó la vista. «Roberto», dijo suavemente, «ya es suficiente. ¿Sabes que Esperanza quería que Valeria tuviera la casa?» La traición de mi madre hacia mi padre fue evidente en su rostro. «¿Tú también, Clara?», preguntó con incredulidad. «Siempre supe que estaba mal», respondió ella, su voz más firme de lo que la había escuchado en años. «Esperanza amaba esa casa, amaba a Valeria. Respetemos al menos sus últimos deseos». Luciana, siempre leal a mi padre, cambió rápidamente de estrategia. «Vamos a calmarnos todos», dijo, adoptando un tono conciliador. «Somos familia. Podemos resolver esto civilizadamente. Es exactamente lo que estamos proponiendo».
intervino Martín. Una resolución civilizada que respete la legalidad y la voluntad de doña Esperanza. Mi padre, acorralado pero aún no derrotado, me miró con una mezcla de rabia y cálculo. ¿Qué es lo que quieres exactamente, Valeria? Justicia, respondí simplemente. Quiero que se reconozca el testamento original de la abuela. Quiero que se respete su voluntad de que la casa permanezca sin venderse durante 10 años. Y quiero que cesen todas las amenazas y maniobras legales contra mí. Martín sacó de su maletín un documento y lo colocó sobre la mesa. Hemos preparado un acuerdo que establece estos términos. Si todos lo firman ahora, podemos resolver este asunto sin necesidad de llevar el caso a los tribunales. Mi padre miró el documento como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y si me niego? Entonces, respondió Martín, nos veremos obligados a presentar todas las pruebas ante un juez. Las consecuencias legales serían graves, señor Jiménez, especialmente para alguien de su posición social y profesional. El silencio que siguió fue pesado, cargado de decisiones irrevocables. Finalmente, mi padre tomó la pluma que Martín le ofrecía, y con un gesto de derrota que jamás había visto en él, firmó el documento. Luciana lo siguió, su rostro una máscara de resentimiento apenas contenido. Mi madre firmó con lo que pareció alivio, como si se liberara de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Cuando todos hubieron firmado, incluido yo, Martín recogió el documento y lo guardó cuidadosamente en su maletín. Haré que mi asistente envíe copias certificadas a cada uno de ustedes mañana, dijo con profesionalidad. Considera este asunto resuelto legalmente. Don Felipe, el anciano notario, me dirigió una sonrisa discreta antes de seguir a Martín hacia la salida. Tu abuela estaría orgullosa, murmuró mientras pasaba a mi lado. Quedamos solos, mi padre, mi madre, Luciana, Javier y yo. La tensión era palpable, el silencio casi ensordecedor. Supongo que estarás satisfecha, dijo finalmente mi padre, su voz cargada de amargura. Has dividido a esta familia. No fui yo quien dividió a esta familia, respondí con calma. Fue la codicia, la mentira y la traición. Yo solo busqué justicia. Me levanté para marcharme, sintiendo que ya no había nada más que decir. Mientras me dirigía hacia la puerta, escuché la voz de mi madre, Valeria. Llamó suavemente. Yo. Lo siento. Me detuve brevemente, sin voltear. Yo también lo siento, mamá, respondí. Siento que hayamos llegado a esto. Salí de aquella casa con la sensación de haber ganado una batalla crucial, pero también con la certeza de que algo fundamental se había roto para siempre. La familia que conocía, o creía conocer, ya no existía. En su lugar, quedaban solo las ruinas de relaciones construidas sobre apariencias y conveniencia. Durante las semanas siguientes, experimenté una extraña mezcla de emociones. Por un lado, sentía alivio y satisfacción por haber defendido con éxito mi herencia legítima y los deseos de mi abuela. Por otro, no podía evitar cierta tristeza por el desenlace de mi relación familiar. Mi padre, como era previsible, optó por el distanciamiento total. Según me contó mi madre en una llamada breve, él consideraba que mi acción había sido una imperdonable traición al apellido Jiménez. Luciana siguió su ejemplo, bloqueándome en todas las redes sociales y difundiendo entre los familiares y amigos comunes una versión distorsionada de los hechos, donde yo aparecía como una manipuladora que había engañado a una anciana vulnerable. Mi madre, para mi sorpresa, comenzó a dar pequeños pasos hacia una reconciliación. Primero con llamadas ocasionales, luego con una invitación a tomar café. Durante uno de esos encuentros, me reveló algo que explicaba muchas cosas. Tu padre y Esperanza nunca se llevaron bien, me confesó en voz baja, como si aún temiera ser escuchada por él. Tu abuela siempre lo consideró demasiado ambicioso, demasiado preocupado por las apariencias. Cuando tu abuelo falleció, ella rechazó mudarse con nosotros a pesar de la insistencia de Roberto. Decía que nuestra casa era hermosa pero fría, sin alma. La casa de la abuela siempre fue más acogedora, comenté, recordando las tardes de té junto a la vieja chimenea. Mi madre asintió. Roberto nunca la perdonó por preferir su independencia. Y cuando supo del testamento, explotó. Decía que era una humillación, que su propia madre prefería a su nieta rebelde antes que a su hijo ejemplar. Esas revelaciones arrojaron nueva luz sobre la traición familiar que había sufrido. No era solo codicia, también había un resentimiento antiguo, heridas nunca cicatrizadas entre mi padre y mi abuela. 3 meses después de la confrontación, mientras organizaba algunas pertenencias de mi abuela en el ático de la casa, encontré algo inesperado.
una caja de madera con el nombre Rosario grabado en la tapa. Dentro había cartas, fotografías y algunos recortes de periódico amarillentos por el tiempo. Las cartas estaban dirigidas a alguien llamada Rosario Jiménez. Por las fechas y el contenido, deduje que debía ser una hermana de mi abuela. Una hermana de cuya existencia yo jamás había oído hablar. Las cartas nunca habían sido enviadas. Todas estaban sin sellos y cuidadosamente guardadas en sobres con fechas que abarcaban más de 4 décadas. Esa misma tarde llamé a Martín, quien se había convertido en un amigo y consejero además de mi abogado. ¿Rosario Jiménez?, repitió pensativo cuando le conté sobre mi hallazgo. El nombre me resulta familiar. Déjame revisar mis notas. Me llamó al día siguiente, su voz reflejando excitación. Encontré referencias a Rosario en los documentos personales de tu abuela. Era efectivamente su hermana menor. Parece que hubo algún tipo de ruptura familiar en los años 50. Después de eso, no hay más menciones a ella. ¿Crees que podría estar viva? Es posible, respondió Martín. Por las fechas tendría alrededor de 85 años ahora. Si quieres, puedo intentar rastrearla. La idea de encontrar a un familiar desconocido, alguien conectado a mi abuela, me resultaba fascinante. Mientras esperaba noticias de Martín, comencé a leer las cartas nunca enviadas. Contaban una historia desgarradora de separación familiar. Según narraban las cartas, Rosario, la hermana menor de mi abuela, se había enamorado de un hombre que la familia consideraba inaceptable, un profesor de música sin fortuna ni conexiones sociales. Cuando decidió casarse con él a pesar de la oposición familiar, su padre la desheredó y prohibió a todos mantener contacto con ella. Mi abuela, entonces recién casada, había obedecido inicialmente, pero con los años comenzó a escribir estas cartas nunca enviadas, una forma de mantener una conexión que las circunstancias habían roto. Mi querida Rosario, decía una de ellas fechada en 1972. Hoy ha nacido mi nieta Valeria. Es una bebé preciosa con unos ojos que me recuerdan tanto a los tuyos, observadores y profundos. A veces me pregunto cómo habría sido la vida si hubiéramos tenido el valor de desafiar a nuestro padre como tú lo hiciste. Quizás nuestros hijos habrían crecido juntos, primos inseparables como nosotras lo fuimos alguna vez. Roberto se parece cada día más a papá, tan obsesionado con las apariencias y el qué dirán. Temo que esté transmitiendo esos mismos valores a Luciana, su primogénita. Espero que Valeria tenga algo de tu espíritu libre. Las cartas revelaban no solo la historia de Rosario, sino también las reflexiones más íntimas de mi abuela sobre nuestra familia. Hablaban de su preocupación por los valores materialistas de mi padre, de su esperanza de que yo fuera diferente, de su deseo nunca realizado de reconciliarse con su hermana. Una semana después, Martín me llamó con noticias extraordinarias. La encontré, dijo sin preámbulos. Rosario Jiménez, ahora Rosario Jiménez de Sandoval. Vive en Valparaíso, Chile. Su esposo, el profesor de música, falleció hace 10 años, pero ella sigue activa, dando clases de piano a niños del barrio. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tienes una dirección? ¿Un teléfono? Tengo ambos, confirmó. Y algo más. Tiene una hija, 2 nietos y un bisnieto. Una familia que ni tú ni tu abuela llegaron a conocer. La existencia de estos parientes desconocidos me conmovió profundamente. Eran una extensión de mi familia que había permanecido oculta durante décadas, separada por viejos rencores y orgullos inflexibles. Esa noche, después de mucha reflexión, tomé el teléfono y marqué el número internacional que Martín me había proporcionado. Después de varios tonos, una voz de mujer mayor, con un ligero acento chileno, respondió. «Diga, ¿hablo con Rosario Jiménez de Sandoval?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. «Sí, soy yo. ¿Con quién tengo el gusto?». Respiré profundamente. «Mi nombre es Valeria Jiménez. Soy nieta de Esperanza Jiménez, su hermana». Hubo un largo silencio, tan prolongado que temí que la llamada se hubiera cortado. Finalmente, la voz volvió, ahora teñida de emoción contenida. «¿Valeria? ¿La pequeña Valeria? Tu abuela. ¿Cómo está Esperanza? Lamento informarle que falleció hace 8 meses», respondí suavemente. Otro silencio, este cargado de dolor. Siempre esperé que algún día, que antes de que fuera demasiado tarde. Su voz se quebró. «Encontré sus cartas», expliqué. «Las cartas que nunca le envió. A través de ellas descubrí su existencia y quería conocerla». «Sus cartas», repitió Rosario, como si no pudiera creerlo. ¿Esperanza me escribía? Durante más de 40 años. Cartas que nunca envió, pero que guardó cuidadosamente. Creo que siempre deseó reconciliarse con usted, pero algo se lo impidió. El miedo,
dijo Rosario con súbita claridad. El miedo y ese maldito orgullo de los Jiménez. Yo también le escribí cartas que nunca envié, ¿sabes? Cartas que mi hija encontrará algún día, como tú encontraste las de Esperanza. La conversación se extendió por horas. Rosario me contó la historia desde su perspectiva. Su amor por el profesor de música, la oposición de la familia, la dolorosa ruptura con todos los que había conocido y amado. Me habló de su vida en Chile, de la familia que había formado, de los momentos en que había estado tentada de contactar a su hermana, pero el orgullo, o el miedo, la habían detenido. Yo le conté sobre mi abuela, sobre sus últimos años, sobre las tardes de té y conversaciones junto a la chimenea. Le hablé también del conflicto por la herencia, de la traición de mi padre, de cómo había luchado por respetar los últimos deseos de Esperanza. Siempre fuiste su favorita, dijo Rosario con una sonrisa que pude sentir a través del teléfono. Sus cartas están llenas de historias sobre ti. Decía que le recordabas a mí cuando era joven, antes de que la vida nos endureciera. Antes de finalizar la llamada, Rosario me hizo una invitación que cambiaría el curso de los siguientes meses. Deberías venir a Valparaíso, conocer a tu familia chilena, cerrar este círculo que ha permanecido abierto durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras contemplaba la posibilidad de viajar a Chile para conocer a esta rama perdida de mi familia, reflexioné sobre los giros inesperados que había dado mi vida. La traición familiar que había sufrido, aunque dolorosa, había sido también el catalizador que me permitió descubrir una verdad más amplia, más profunda sobre mis raíces. La justicia por la que había luchado no era solo para mí o para honrar la memoria de mi abuela. Era también, sin saberlo entonces, para redimir una separación familiar que había durado demasiado tiempo, para tender un puente sobre un abismo de silencio que había mantenido alejadas a personas que deberían haberse conocido y amado. 2 semanas después, con los preparativos del viaje ya en marcha, recibí una visita inesperada. Era mi madre, sola, sin la habitual compañía de mi padre o la influencia de Luciana. Sé que vas a viajar a Chile, dijo después de aceptar una taza de té, para conocer a Rosario. Me sorprendió que estuviera al tanto. ¿Cómo lo supiste? El mundo es pequeño. Valeria, un primo de Javier trabaja en la agencia donde reservaste tu boleto. Tomó un sorbo de té antes de continuar. Tu padre no sabe que estoy aquí, ni Luciana, pero quería darte algo antes de tu viaje. De su bolso extrajo un pequeño joyero antiguo. Perteneció a la madre de Esperanza y Rosario, tu bisabuela. Esperanza siempre dijo que debía pasar a la siguiente generación de mujeres Jiménez. Creo que le gustaría que lo llevaras contigo a Chile, como un símbolo de reconexión. Abrí el joyero con manos temblorosas. Dentro había un delicado collar de perlas y un anillo con una piedra azul engarzada en plata antigua. Es zafiro, explicó mi madre, la piedra de la verdad y la lealtad. Irónico para nuestra familia. ¿No crees? Había una amargura en su sonrisa que nunca antes había notado. ¿Por qué me ayudas con esto?, pregunté. Papá se enfurecería si lo supiera. Mi madre me miró con una intensidad inusual en ella. Porque estoy cansada, Valeria. Cansada de vivir según las reglas de otros, de mantener apariencias que no importan, de perpetuar rencores que solo nos han traído infelicidad. Tu enfrentamiento con tu padre me hizo ver algo que llevo años ignorando. Tengo elección. Siempre la he tenido. Su confesión me conmovió profundamente. Quizás la traición familiar que había sufrido estaba teniendo consecuencias inesperadas, sacudiendo los cimientos de relaciones que parecían inamovibles. ¿Vendrás conmigo a Chile?, le pregunté impulsivamente. La sorpresa cruzó su rostro, seguida de una expresión de anhelo rápidamente contenida. No puedo, Valeria. Todavía no. Hay cosas que debo resolver aquí primero. Comprendí lo que no decía. Su matrimonio, su relación con mi padre, el papel que había desempeñado durante décadas. No eran cambios que pudieran hacerse de la noche a la mañana. Cuando estés lista, le dije, tomando sus manos entre las mías, tendrás un lugar junto a mí. Siempre. Mi viaje a Chile se convirtió en un punto de inflexión, no solo para mí, sino para toda la familia Jiménez. Conocer a Rosario, a su hija Carolina, a mis primos chilenos que compartían mi sangre pero habían crecido en un mundo completamente diferente, me abrió los ojos a posibilidades que nunca había considerado. La justicia por la que había luchado encontró un significado más amplio. No era solo recuperar lo que legítimamente me pertenecía, sino también sanar heridas antiguas, reconectar lazos rotos, construir nuevos puentes donde antes solo había abismos de silencio y resentimiento. La venganza contra la traición de mi padre y Luciana dejó de ser mi foco. En su lugar, encontré un propósito más valioso: preservar y honrar el verdadero legado de mi abuela Esperanza.
un legado no de propiedades o posesiones, sino de valores, de conexiones genuinas, de amor que trasciende el tiempo y la distancia. Mientras contemplaba el océano Pacífico desde el balcón de la casa de Rosario en Valparaíso, con el collar de zafiro de mi bisabuela alrededor del cuello, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La traición familiar había sido dolorosa, pero también había sido el catalizador de una transformación profunda, el inicio de un viaje que apenas comenzaba. Tu abuela estaría tan orgullosa, dijo Rosario, uniéndose a mí en el balcón, no solo por cómo defendiste tu herencia, sino por cómo estás sanando viejas heridas. Ojalá hubiera podido conocerte, respondí. Ojalá hubieras podido reconciliarte con ella antes de que fuera demasiado tarde. Rosario sonrió con una sabiduría serena. Quizás lo estamos haciendo ahora, a través de ti. A veces, Valeria, la justicia llega de formas inesperadas, y la verdadera herencia no es la que se transmite en testamentos, sino la que se cultiva en el corazón. Sus palabras resonaron profundamente en mí, ofreciendo una nueva perspectiva sobre todo lo que había vivido. La traición que había sufrido, aunque dolorosa, me había liberado de cadenas invisibles, permitiéndome descubrir una verdad más amplia sobre mi familia y sobre mí misma. Un mes después, de regreso en la casa que mi abuela me había legado, recibí una carta de mi padre. Su contenido era breve y formal. Renunciaba a cualquier reclamo futuro sobre la propiedad y solicitaba que no contactara a la familia. Estaba firmada Dr. Roberto Jiménez, en lugar de papá, un detalle que revelaba la profundidad de la ruptura. Lejos de entristecerme, esta comunicación me confirmó que había tomado el camino correcto. La familia que intentaba imponer condiciones a su amor no era la familia que yo necesitaba o deseaba en mi vida. En cambio, mi conexión con Rosario y la rama chilena de los Jiménez florecía cada día. Llamadas regulares, intercambio de fotografías, planes para futuras visitas. Incluso mi madre había comenzado a comunicarse discretamente con Rosario, un pequeño acto de rebeldía contra décadas de prohibiciones no expresadas. 6 meses después de mi viaje a Chile, mientras revisaba viejos álbumes familiares, encontré una fotografía que nunca antes había notado. Mi abuela Esperanza, joven y sonriente, abrazada a otra mujer de aspecto similar. Al darle la vuelta, vi escrito con la caligrafía de mi abuela, con mi querida Rosario, verano de 1950, antes de que los caminos se separaran. Esa noche, sentada en el porche de la casa que tan ferozmente había defendido, contemplando la fotografía a la luz del atardecer, comprendí plenamente el valor de mi lucha. No era solo por una propiedad, por justicia legal o por venganza contra una traición. Era por preservar la memoria de estas mujeres que habían amado y sufrido, que habían cometido errores y vivido con sus consecuencias. Era por honrar los lazos que el orgullo, el miedo y la codicia habían intentado destruir, pero que, de alguna manera, habían perdurado a través de cartas nunca enviadas y recuerdos cuidadosamente guardados. La verdadera herencia que mi abuela me había dejado no estaba en los muros de aquella casa, ni siquiera en el testamento que tanto conflicto había causado. Estaba en la fortaleza para defender lo que era justo, en la capacidad para tender puentes donde otros habían construido muros, en el valor para buscar la verdad incluso cuando ésta resultaba dolorosa. Y mientras las sombras del atardecer se alargaban, transformando el jardín que mi abuela había cuidado con tanto esmero, sentí su presencia a mi alrededor. No como un fantasma o una superstición, sino como una continuidad, un legado vivo que ahora me correspondía a mí preservar y transmitir. La traición familiar había intentado arrebatarme lo que legítimamente me pertenecía, pero en el proceso me había otorgado algo mucho más valioso: la verdad sobre mi pasado, la libertad para forjar mi propio camino y la sabiduría para distinguir entre la familia que se hereda y la familia que se elige. Gracias, abuela, murmuré a la fotografía, mi dedo trazando los rostros sonrientes de las 2 hermanas, por la casa, por la verdad, por mostrarme el camino. La justicia ha prevalecido, y tu memoria vivirá en cada rincón de este hogar que con tanto amor me confiaste. 1 año después de la confrontación con mi familia, recibí una notificación que cambiaría nuevamente el curso de mi vida. El bufete de abogados donde trabajaba Martín me convocaba a una reunión urgente. La preocupación inmediata fue que mi padre hubiera encontrado algún resquicio legal para impugnar el acuerdo, pero la realidad resultó ser muy diferente. Se trata de Rosario, me informó Martín apenas entré a su despacho. Me ha contactado desde Chile. Está gravemente enferma y desea verte. La noticia me impactó profundamente. En el año transcurrido desde nuestro encuentro, Rosario se había convertido en una presencia fundamental en mi vida,
llenando en parte el vacío dejado por la ruptura con mi familia inmediata. Habíamos hablado semanalmente, compartido historias familiares, y planeado un segundo viaje que ahora parecía adquirir una urgencia inesperada. ¿Qué tan grave es?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Cáncer terminal, respondió Martín con suavidad. Los médicos le dan unos meses, quizás menos. Pero hay algo más, Valeria. Me ha pedido que te entregue esto personalmente. Me tendió un sobre grueso, sellado con lacre rojo. Dentro encontré documentos legales y una carta manuscrita. Los documentos, redactados en español chileno, nombraban a Valeria Jiménez, sobrina nieta, como heredera principal de los bienes de Rosario Jiménez de Sandoval. La carta explicaba con más detalle: mi querida Valeria, cuando el destino nos reunió después de tantas décadas de separación, supe que no era casualidad. Eras la enviada de mi hermana Esperanza, el puente entre nuestros mundos divididos. Mi hija Carolina y mis nietos tienen su vida establecida aquí en Chile, y han sido generosamente provistos en mi testamento. Pero hay algo especial que deseo dejarte a ti: la casa de mi infancia en Viña del Mar, la propiedad familiar que me correspondía por herencia y que mi padre, en su ira, nunca me entregó formalmente. Después de décadas de batallas legales, finalmente recuperé su titularidad hace 15 años, cuando la justicia reconoció mi derecho legítimo. Esta casa ha permanecido desocupada, como un símbolo de lo que perdí, pero nunca olvidé. Ahora deseo que sea tuya, no como una simple propiedad, sino como el símbolo de nuestra reconexión familiar. Quizás puedas darle la vida que yo nunca pude. Mi tiempo se acaba, querida Valeria. Ven pronto para que podamos despedirnos como la familia que siempre debimos ser. Con amor, tu tía Rosario. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía. La historia se repetía, pero esta vez con un significado diferente. Otra casa, otra herencia, pero no provocada por codicia o traición, sino por amor y reconciliación. Debo ir inmediatamente, dije, secándome las lágrimas. Ya me tomé la libertad de reservar tu vuelo, respondió Martín con una sonrisa comprensiva. Sales mañana. Antes de partir hacia Chile, sentí la necesidad de informar a mi madre. Nuestra relación había mejorado gradualmente durante el último año, con encuentros discretos que ella mantenía en secreto de mi padre y Luciana. La llamé y acordamos vernos en una cafetería alejada de nuestros círculos habituales. Rosario está muriendo, le dije sin preámbulos cuando nos sentamos. Voy a Chile a despedirme. Mi madre asintió, su rostro reflejando una tristeza genuina. Lo siento mucho, Valeria. Sé lo importante que se ha vuelto para ti. Me ha nombrado heredera de una propiedad en Viña del Mar. Continué. La casa familiar donde ella y la abuela Esperanza crecieron. Mi madre pareció sorprendida. ¿La casa de los Jiménez? Pensé que se había perdido hace décadas, cuando el abuelo desheredó a Rosario. Ella luchó legalmente y la recuperó hace años, expliqué. Ahora quiere que pase a mí. Tu padre no puede saber esto, dijo mi madre con preocupación. Ya está bastante resentido por lo de la casa de Esperanza. Si descubre que ahora también heredarás la casa ancestral de los Jiménez. Ya no me importa lo que piense, respondí con firmeza. He aprendido que la verdadera familia no se define por apellidos o propiedades, sino por quién está a tu lado en los momentos difíciles. Mi madre tomó mi mano, un gesto de intimidad poco común entre nosotras. Me gustaría ir contigo, dijo en voz baja. La propuesta me sorprendió. ¿A Chile? ¿Y papá? Le diré que voy a un retiro espiritual, respondió con una determinación que nunca le había visto. Necesito conocer a Rosario antes de que sea tarde. Necesito cerrar este círculo también. El viaje a Chile con mi madre fue una experiencia transformadora. Verla conocer a Rosario, las dos mujeres llorando y abrazándose como si fueran viejas amigas en lugar de desconocidas, me hizo comprender la profundidad del daño que los viejos rencores familiares habían causado. Clara, dijo Rosario desde su cama de hospital, tomando las manos de mi madre. Durante años te imaginé como una enemiga, la esposa que apoyaba a Roberto en mantenerme separada de mi hermana. Qué equivocada estaba. Fui cómplice con mi silencio, admitió mi madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. Debí haber intervenido. Debí haber insistido en que Esperanza te contactara, pero tenía miedo. Siempre he tenido miedo. El miedo es la prisión que construimos con nuestras propias manos, respondió Rosario con una sabiduría serena que parecía iluminar su rostro demacrado por la enfermedad. Pero nunca es tarde para abrir la puerta y salir, Clara. Mírate ahora. Has encontrado el valor. Los 10 días que pasamos en Chile fueron intensos y emotivos. Rosario, a pesar de su debilidad física, se mantuvo lúcida y comunicativa, ansiosa por compartir cada historia familiar, cada recuerdo de su infancia junto a Esperanza, cada detalle sobre la casa que ahora me legaba.
Un día, cuando mi madre había salido a comprar medicamentos, Rosario me entregó una pequeña caja de madera tallada. «Esto es para ti, querida», dijo con voz débil pero firme. Son las cartas que escribí a Esperanza durante todos estos años. Cartas que, como las suyas, nunca envié. Abrí la caja con reverencia. Contenía docenas de sobres, organizados cronológicamente, algunos amarillentos por el tiempo. «¿Por qué me las das ahora?», pregunté. «Porque representan la otra mitad de la historia», respondió. «Tu abuela te dejó sus cartas, yo te dejo las mías. Juntas cuentan la verdadera historia de los Jiménez, no la versión oficial que tu padre y sus antepasados han perpetuado». Tomó mi mano con sorprendente fuerza. «Prométeme algo, Valeria. Prométeme que usarás ambas casas, la de Esperanza y la mía, para reconstruir lo que nuestra familia destruyó. Que serán espacios de reunión, no de división. Que la traición que has sufrido no te endurecerá el corazón». «Lo prometo», respondí, consciente del peso y el significado de ese compromiso. Rosario falleció 3 días después, pacíficamente durante la noche, con mi madre y yo a su lado. Su hija Carolina y sus nietos, que habían sido inicialmente recelosos de estas parientes lejanas que aparecían en los últimos momentos de su madre y abuela, acabaron aceptándonos como parte de la familia cuando comprendieron la profundidad de la conexión que se había formado. El funeral fue sencillo pero digno, como la propia Rosario. Durante la ceremonia, noté a una mujer mayor observándonos desde cierta distancia. Cuando todo terminó, se acercó a mí con pasos vacilantes. «¿Eres Valeria?», preguntó en un español con marcado acento extranjero. «Sí», respondí intrigada. «Soy Rebeca», se presentó. «Fui amiga de Rosario desde que llegó a Chile. Me habló mucho de ti en estos últimos meses». Hizo una pausa, como reuniendo valor. «Hay algo que deberías saber. Algo que Rosario quizás no tuvo tiempo de contarte sobre la casa de Viña del Mar». Me explicó que la propiedad familiar de los Jiménez no solo era arquitectónicamente notable, sino que contenía algo que mi bisabuelo había valorado más que cualquier otra posesión: una biblioteca privada con documentos históricos familiares que se remontaban a la época colonial. «Rosario recuperó la casa legalmente, pero nunca vivió en ella», continuó Rebeca. «Decía que estaba llena de fantasmas, no sobrenaturales, sino los fantasmas de las expectativas, los prejuicios y las tradiciones que habían destrozado su vida. Solo entró una vez, para verificar que la biblioteca seguía intacta. Después, cerró la casa y no volvió». Esta revelación añadía una nueva dimensión a la herencia que acababa de recibir. No era solo una propiedad valiosa, sino un archivo de la historia familiar, posiblemente con secretos que explicarían muchas de las dinámicas tóxicas que habían persistido a través de las generaciones. Al día siguiente, mi madre y yo visitamos la casa de Viña del Mar por primera vez. Situada en lo alto de una colina con vista al Océano Pacífico, la mansión de estilo colonial español permanecía imponente a pesar del evidente abandono. Las enredaderas habían invadido parte de la fachada, las fuentes del jardín estaban secas y un aire de melancolía envolvía el lugar. Cuando abrí la pesada puerta principal con la llave que Rosario me había entregado, el olor a encierro y antigüedad nos recibió. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas silenciosos en las amplias habitaciones. Pero fue la biblioteca, ubicada en el ala oeste de la casa, lo que realmente captó nuestra atención. Estanterías de caoba del suelo al techo, repletas de libros antiguos, documentos amarillentos y carpetas cuidadosamente etiquetadas. En el centro, un imponente escritorio tallado presidía la estancia, como si esperara que alguien retomara el trabajo interrumpido décadas atrás. «Increíble», murmuró mi madre, pasando sus dedos por los lomos de los libros. «Tu abuelo solía hablar de esta biblioteca. Decía que contenía secretos que podrían destruir o elevar a la familia. Siempre pensé que exageraba». Pasamos horas explorando aquella habitación, descubriendo diarios personales de antepasados, correspondencia familiar, documentos legales que narraban la adquisición y pérdida de propiedades, alianzas matrimoniales, disputas por herencias. La historia de los Jiménez se revelaba como un tapiz complejo de ambición, orgullo y ocasionales actos de rebeldía como el de Rosario. En un compartimento secreto del escritorio, encontramos algo particularmente revelador: un diario de mi bisabuelo, Augusto Jiménez, donde confesaba haber construido su fortuna inicial mediante métodos cuestionables, incluyendo la apropiación de tierras de campesinos durante un periodo de inestabilidad política. Sus reflexiones mostraban un hombre atormentado por la culpa, pero incapaz de renunciar al estatus y poder que sus acciones le habían proporcionado. «Quizás aquí está la raíz», comenté mientras leíamos juntas aquellas páginas.
La obsesión de la familia por las apariencias, el estatus y el control, todo construido sobre una base de culpa y secretos. Y ahora tú tienes el poder de cambiar eso, dijo mi madre, mirándome con una mezcla de orgullo y esperanza. Tienes ambas casas, tienes la verdad. Puedes romper el ciclo, Valeria. Esa noche, mientras contemplábamos el océano desde la terraza abandonada de la mansión, mi madre me hizo una confesión inesperada. Voy a dejar a tu padre, dijo con una calma que contrastaba con la magnitud de su decisión. Este viaje me ha hecho ver con claridad lo que siempre he sabido en el fondo. He vivido en una jaula dorada, siguiendo reglas que no comparto, perpetuando daños que me duelen. ¿Estás segura?, pregunté, consciente de lo que significaría para ella enfrentarse a mi padre, a Luciana, al círculo social que había sido su mundo durante décadas. Nunca he estado más segura de nada, respondió con una sonrisa serena. Tengo 62 años, Valeria. Si no encuentro el valor ahora, ¿cuándo lo haré? Regresamos a casa una semana después, cada una transformada por la experiencia, mi madre con una determinación tranquila que nunca antes había mostrado. Yo con una comprensión más profunda de mi herencia familiar y la responsabilidad que conllevaba. Lo que no esperábamos era la tormenta que nos aguardaba. Mi padre, en nuestra ausencia, había descubierto los encuentros secretos entre mi madre y yo. Su investigador privado incluso había obtenido fotografías de nuestras conversaciones en cafeterías apartadas. Pero lo que realmente había desatado su furia era descubrir que ambas habíamos viajado juntas a Chile. Tu madre ha desaparecido, me informó Martín apenas aterricé. Tu padre la echó de casa cuando regresó. Nadie sabe dónde está. El pánico se apoderó de mí. ¿Ha intentado contactarme? No, pero dejó esto para ti en mi oficina el día antes de desaparecer. Me entregó un sobre cerrado. Dentro encontré una breve nota y una llave que reconocí inmediatamente. Pertenecía a la casa de mi abuela Esperanza. Valeria, decía la nota. Necesito tiempo para encontrarme a mí misma antes de enfrentar lo que viene. No te preocupes por mí. Estoy segura. Cuando esté lista te buscaré. Mientras tanto, usa la llave adjunta. En el segundo cajón de mi tocador, detrás del falso fondo, encontrarás un diario que he mantenido durante 30 años. Léelo y comprenderás muchas cosas. ¡Con amor, mamá! Esa misma tarde fui a la casa de mis padres. La empleada doméstica me dejó entrar, explicándome que el señor había salido y que la señora ya no vivía allí. Me dirigí directamente al dormitorio principal, encontré el tocador y, siguiendo las instrucciones, descubrí el compartimento secreto con el diario. Era un cuaderno grueso, con entradas que comenzaban poco después del nacimiento de Luciana y continuaban hasta unas semanas antes. En sus páginas, mi madre revelaba una vida interior que jamás había sospechado. Sus dudas sobre el matrimonio, su dolor por el favoritismo de mi padre hacia Luciana, su admiración secreta por mi independencia, su culpa por no defenderme más abiertamente. Las entradas sobre la muerte de mi abuela y la falsificación del testamento eran particularmente reveladoras. Roberto ha hecho algo terrible. Ha falsificado el testamento de Esperanza para apropiarse de la casa. Cuando le confronté, justificó sus acciones diciendo que era por el bien de la familia, que Valeria desperdiciaría la propiedad o la vendería. Le dije que eso no le daba derecho a ignorar las últimas voluntades de su madre. Me miró con esa frialdad que siempre me ha aterrorizado y dijo, no me cuestiones en esto, Clara. Lo que hago, lo hago por el apellido Jiménez. Como si el apellido fuera más importante que la integridad, que el respeto a los muertos, que el amor a nuestra hija. Leer aquellas palabras me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, me dolía confirmar la traición de mi padre. Por otro, sentía alivio al saber que mi madre siempre había reconocido la injusticia, aunque le hubiera faltado valor para enfrentarla abiertamente. Estaba tan absorta en la lectura que no noté la llegada de mi padre hasta que su voz me sobresaltó. ¿Qué haces aquí? Levanté la vista. Roberto Jiménez parecía haber envejecido años en las semanas desde nuestro último encuentro. Su rostro mostraba líneas de tensión, y sus ojos, habitualmente fríos y controlados, reflejaban una mezcla de ira y algo que nunca antes había visto en él. Miedo. Buscando respuestas, respondí con calma, mostrándole el diario. Mamá me dijo dónde encontrarlo. ¿Has hablado con ella? La urgencia en su voz confirmó mi sospecha de que realmente no sabía dónde estaba mi madre. No directamente, respondí, observando con interés cómo esta incertidumbre lo afectaba. El gran Roberto Jiménez, acostumbrado a controlar cada aspecto de su entorno,
Se enfrentaba a una variable que no podía predecir ni manipular. ¿Dónde está?, insistió acercándose. No lo sé, y si lo supiera, no te lo diría. Me levanté enfrentándolo. Lo que sí sé es que finalmente ha encontrado el valor para romper con esta dinámica tóxica que tú has creado. ¿Yo?, exclamó con indignación. ¿Yo que he dedicado mi vida a construir y proteger esta familia? ¿Yo que he trabajado incansablemente para mantener el prestigio del apellido Jiménez? Tú, que falsificaste el testamento de tu propia madre, respondí. Tú, que manipulaste, mentiste y traicionaste por codicia. Tú, que valoraste más una propiedad que los deseos de una mujer moribunda o la felicidad de tu hija. Su rostro se endureció. No entiendes nada. Nunca has entendido lo que significa ser parte de esta familia, la responsabilidad que conlleva. Entiendo más de lo que crees, dije, guardando el diario en mi bolso. Acabo de regresar de Chile, donde he conocido la casa ancestral de los Jiménez, la biblioteca con los secretos familiares, el diario de mi bisabuelo Augusto confesando cómo realmente construyó su fortuna. El impacto de mis palabras fue visible. Mi padre palideció, apoyándose en el borde del tocador. ¿De qué estás hablando? Rosario Jiménez, la hermana de la abuela, me ha dejado en herencia la mansión familiar de Viña del Mar, expliqué, sintiendo una extraña satisfacción al ver su desconcierto. La casa que tu abuelo le negó cuando decidió casarse por amor en lugar de conveniencia. La casa que ella finalmente recuperó legalmente hace años. Imposible, murmuró. Esa casa se perdió hace décadas. Tan imposible como que yo descubriera el verdadero testamento de la abuela, respondí. La justicia tarda, papá, pero finalmente llega. Rosario recuperó lo que le correspondía por derecho, y ahora me lo ha legado a mí. ¿Por qué a ti?, preguntó, y por primera vez percibí en su voz más perplejidad que indignación. Apenas la conocías, porque vio en mí lo que tú nunca has sido capaz de ver. Una Jiménez que valora el amor y la integridad por encima de las apariencias y las posesiones. Hice una pausa, midiendo el impacto de mis siguientes palabras. Y porque confía en que usaré ambas casas para sanar las heridas que nuestra familia ha causado durante generaciones. Mi padre me miró como si me viera realmente por primera vez, no con la habitual mezcla de decepción e irritación, sino con una especie de asombro reluctante. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente. Romper el ciclo, respondí con sencillez. Convertir la casa de la abuela Esperanza en un hogar de acogida para madres solteras. Transformar la mansión de Viña del Mar en un centro cultural que preserve y comparta nuestra historia familiar, sin ocultamientos ni manipulaciones. Usar la biblioteca como recurso educativo para estudiantes de historia. Mi padre se dejó caer en el sillón junto a la ventana, repentinamente abatido. Destruirás todo lo que hemos construido. No, papá. Construiré algo nuevo sobre cimientos de verdad, no sobre mentiras y traiciones. La única destrucción ha sido la que tú y generaciones anteriores causaron con su obsesión por las apariencias y el control. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo que ya no había más que decir, pero me detuve antes de salir, girándome hacia la figura derrotada de mi padre. Cuando encuentres a mamá, si es que lo haces, recuerda esto. Ella también ha despertado. Ya no es la mujer que aceptaba tus decisiones sin cuestionar, que miraba hacia otro lado ante tus injusticias. Tendrás que enfrentarte a una Clara que finalmente ha encontrado su voz. Las semanas siguientes fueron intensas. Con la ayuda de Martín y un equipo legal en Chile, comencé los trámites para establecer las fundaciones que gestionarían ambas propiedades según mis planes. El proceso era complejo, especialmente para la mansión chilena, que requería permisos patrimoniales al ser considerada de valor histórico. Mi madre seguía sin aparecer, pero recibí una postal desde Mendoza, Argentina, con un mensaje escueto. Estoy bien. Encontrándome a mí misma. Te quiero. Su caligrafía parecía más libre, menos contenida que la habitual, un pequeño detalle que me tranquilizó. Un mes después de nuestro enfrentamiento, recibí una visita inesperada en la casa de mi abuela. Luciana se presentó sola, sin su habitual aire de superioridad, vestida con sencillez en lugar de su ostentación acostumbrada. Necesitamos hablar, dijo cuando abrí la puerta, su voz carente de la hostilidad habitual. La invité a pasar con cierta reticencia. Nos sentamos en la sala, ese espacio que había sido testigo de tantas tensiones familiares. Papá está destruido, comenzó sin preámbulos. La desaparición de mamá lo ha devastado. Nunca lo había visto así, tan perdido. ¿Has venido a culparme por eso?, pregunté, preparándome para su habitual ataque. Para mi sorpresa, negó con la cabeza.
He venido porque necesito entender. Todo está cambiando tan rápido. Mamá desaparecida, papá prácticamente encerrado en su despacho, tú heredando propiedades familiares que ni siquiera sabía que existían. Había una vulnerabilidad en su voz que nunca antes había percibido. Por primera vez, vi a mi hermana no como la antagonista de mi historia, sino como alguien también atrapada en las dinámicas tóxicas familiares, aunque de manera diferente a mí. Es una larga historia, respondí, suavizando mi tono, y no creo que te guste todo lo que vas a escuchar. Necesito la verdad, insistió. Por favor. Durante las siguientes 2 horas, le conté todo. El verdadero testamento de la abuela, la falsificación por parte de nuestro padre, el descubrimiento de Rosario, la historia familiar oculta, los planes para ambas propiedades. No omití nada, ni siquiera los detalles más dolorosos sobre la complicidad de nuestros padres en mantener secretos y perpetuar injusticias. Luciana escuchó en silencio, ocasionalmente secándose lágrimas silenciosas. Cuando terminé, permaneció callada durante varios minutos, procesando toda la información. Siempre pensé que eras la rebelde sin causa, dijo finalmente, la que rechazaba los valores familiares por pura obstinación. Nunca consideré que quizás eras la única que realmente los cuestionaba con razón. Todos hemos sido piezas en un juego que comenzó mucho antes de nosotras, respondí. Tú fuiste moldeada para ser la heredera perfecta, yo para ser la oveja negra. Ninguna tuvo realmente elección, pero ahora la tenemos, dijo, sorprendiéndome. ¿No es así? Esa conversación marcó el inicio de una reconciliación tentativa entre Luciana y yo. No se transformó en una hermana devota de la noche a la mañana, pero comenzamos a construir una relación basada en la honestidad en lugar de la competencia y el resentimiento. A través de ella, supe que nuestro padre había contratado investigadores privados para localizar a nuestra madre. Sin éxito. Su salud estaba deteriorándose, y había comenzado a hablar de arreglar las cosas conmigo, aunque sin concretar nada. 2 meses después de la visita de Luciana, recibí una llamada de Carolina, la hija de Rosario, desde Chile. Han aparecido más documentos en la biblioteca, me informó. Cartas entre tu bisabuelo y su hermano que revelan algo importante sobre la fundación del patrimonio familiar. Viajé a Chile esa misma semana. Los documentos descubiertos revelaban que la fortuna inicial de los Jiménez no solo se había construido mediante métodos cuestionables, sino que el verdadero fundador había sido el hermano de mi bisabuelo, Fernando Jiménez, quien había muerto en circunstancias sospechosas, permitiendo que Augusto se apropiara de sus inversiones y propiedades. Esta revelación añadía otra capa a la historia de traición familiar que se había perpetuado a lo largo de generaciones. El patrón era claro: los Jiménez construyendo su prestigio sobre secretos, mentiras y apropiaciones indebidas, justificando cada acto en nombre del apellido y la familia. Al regresar, tomé una decisión. Era momento de un ajuste de cuentas definitivo. Organicé una reunión familiar completa, incluyendo no solo a mi padre y Luciana, sino también a tíos, primos y familiares políticos. El lugar elegido fue simbólico: la casa de mi abuela Esperanza, ese espacio que había estado en el centro de la primera batalla. La noche antes de la reunión, recibí un mensaje inesperado. Estaré allí mañana. Es hora de enfrentar el pasado juntas. Mamá. El día de la reunión, la casa se llenó gradualmente. Mi padre llegó primero, visiblemente envejecido, y con un aire de resignación que nunca antes le había visto. Luciana y Javier llegaron poco después, seguidos por los demás familiares, curiosos y algo incómodos ante esta convocatoria inusual. Cuando todos estaban presentes, escuchamos el sonido de un taxi deteniéndose frente a la casa. Por la puerta principal entró mi madre, transformada. Su cabello, antes teñido meticulosamente para ocultar las canas, ahora mostraba un hermoso plateado natural. Su postura era erguida, confiada, y sus ojos brillaban con una serenidad que nunca antes había visto en ella. Mi padre se puso de pie inmediatamente. «Clara», dijo, su voz apenas un susurro. Ella lo miró directamente, sin la sumisión habitual. «Roberto», respondió con calma, antes de dirigirse hacia mí y abrazarme con fuerza. Cuando todos estuvieron sentados, me levanté para hablar, consciente de que este momento marcaría un antes y un después en nuestra historia familiar. Los he convocado hoy para hablar de verdad, justicia y redención. Comencé. Durante generaciones, la familia Jiménez ha construido su imagen y fortuna sobre mentiras, traiciones y secretos. Hoy, eso termina. Metódicamente, con documentos, fotografías y testimonios, presenté toda la historia, desde las acciones dudosas de mi bisabuelo Augusto
hasta la falsificación del testamento por parte de mi padre. No omití detalles ni suavicé verdades incómodas. Era momento de que la luz entrara en los rincones oscuros de nuestra historia familiar. Tenemos dos opciones. Concluí después de más de una hora. Podemos continuar perpetuando este legado tóxico, transmitiendo a las nuevas generaciones los mismos valores distorsionados, o podemos elegir un nuevo camino. Yo ya he tomado mi decisión. Expliqué mis planes para ambas propiedades. La casa de mi abuela Esperanza se convertiría en un hogar de acogida para madres solteras, en honor a su espíritu compasivo. La mansión chilena sería un centro cultural y archivo histórico, donde la verdadera historia de los Jiménez estaría disponible para investigadores y público. Esto no es venganza, aclaré, mirando directamente a mi padre. Es justicia y sanación. Es romper el ciclo de secretos y traiciones que ha envenenado a nuestra familia durante generaciones. Para mi sorpresa, mi padre se puso de pie lentamente. Su rostro mostraba una emoción que nunca antes le había visto. Arrepentimiento genuino. Valeria tiene razón, dijo, su voz quebrada. He perpetuado un legado de mentiras y manipulación, convencido de que protegía algo valioso. La desaparición de Clara, miró a mi madre con dolor evidente, me hizo ver lo que realmente he perdido con mis acciones. No propiedades o estatus, sino amor, confianza y respeto. Se dirigió a mí directamente. No espero tu perdón, Valeria. No lo merezco. Pero quiero que sepas que apoyo tus planes para ambas propiedades. Es tiempo de que los Jiménez redefinamos qué significa realmente nuestro apellido. El silencio que siguió fue profundo, casi reverencial. Décadas de mentiras y manipulaciones quedaban finalmente expuestas, y con ellas, la posibilidad de un nuevo comienzo. Mi madre se levantó y caminó hasta situarse junto a mí. Durante demasiados años fui cómplice con mi silencio, dijo, dirigiéndose a todos. Mi viaje estos meses me ha ayudado a encontrar mi voz y mi valor. No regresaré a la vida que tenía antes, pero estoy dispuesta a construir algo nuevo basado en la verdad y el respeto mutuo. Miró a mi padre con una mezcla de tristeza y compasión. Eso incluye nuestra relación, Roberto. Si quieres formar parte de mi vida en el futuro, deberás ser como iguales, no como el patriarca indiscutible y su esposa sumisa. La reunión continuó durante horas, con confesiones dolorosas, preguntas incómodas y, gradualmente, los primeros pasos tentativos hacia una sanación familiar genuina. No hubo reconciliaciones milagrosas ni perdones instantáneos. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar rápidamente, pero había algo nuevo en el aire: honestidad, vulnerabilidad y la voluntad compartida de construir relaciones más saludables. En los meses siguientes, los cambios se materializaron gradualmente. La Fundación Esperanza Jiménez inauguró su primer hogar para madres solteras, con mi madre como directora voluntaria. El Centro Cultural Rosario Jiménez en Chile abrió sus puertas a investigadores y público interesado en nuestra historia familiar, sin censuras ni omisiones. Mi relación con Luciana evolucionó hacia un respeto mutuo, que, aunque distante del vínculo cercano que podría haber sido en otras circunstancias, era infinitamente más sano que nuestra antigua dinámica de rivalidad. Mi padre, en un acto que sorprendió a todos, vendió su clínica privada y donó una parte sustancial de sus bienes a las fundaciones. Comenzó terapia, algo que siempre había descartado como debilidad, y gradualmente trabajaba para reconstruir su relación con mi madre, ahora desde una base de igualdad y respeto. Un año después de la reunión familiar, durante la inauguración oficial del Centro Cultural en Chile, mi madre y yo compartimos un momento privado en la antigua biblioteca de los Jiménez. ¿Crees que la abuela Esperanza y Rosario estarían orgullosas?, pregunté, mientras observábamos la transformación del espacio, ahora luminoso y accesible. No solo orgullosas, respondió mi madre con una sonrisa serena. Creo que estarían en paz. Sus cartas nunca enviadas finalmente encontraron destinatario a través de ti. La verdad que buscaban finalmente ha salido a la luz. Miré a mi alrededor, a este espacio que simbolizaba tanto la traición como la redención familiar. La justicia tardó generaciones en llegar, reflexioné, pero finalmente llegó. Y esa es quizás la lección más importante de toda esta historia, añadió mi madre, tomando mi mano, que la verdadera herencia que nos dejaron Esperanza y Rosario no fueron las propiedades ni los documentos, sino el valor para buscar la verdad y la fortaleza para enfrentar las consecuencias, sin importar cuán dolorosas fueran. Mientras el sol de la tarde iluminaba los antiguos volúmenes que contenían nuestra historia familiar, sentí una profunda gratitud por el camino recorrido. La traición que había sufrido, aunque dolorosa,
había sido el catalizador para una transformación mucho más amplia y significativa. El ciclo de secretos, mentiras y manipulaciones que había definido a los Jiménez durante generaciones finalmente se había roto, y en su lugar comenzaba a crecer algo nuevo, una familia imperfecta pero honesta, enfrentando su pasado con valentía y construyendo un futuro basado en valores auténticos. La verdadera justicia, comprendí entonces, no consistía en castigar a los culpables, sino en crear las condiciones para que las viejas heridas pudieran sanar y los errores del pasado no se repitieran en el futuro. Y mientras caminaba junto a mi madre por los jardines ahora renovados de la antigua mansión familiar, supe con certeza que tanto mi abuela Esperanza como su hermana Rosario estarían en paz, sabiendo que sus voces silenciadas durante tanto tiempo finalmente habían sido escuchadas y que su verdadera herencia, no las propiedades, sino los valores, estaba en buenas manos. La traición familiar había sido el principio de mi historia, pero no sería su definición ni su final. En su lugar, se convertiría en el punto de inflexión que permitió transformar un legado de engaño en uno de verdad, un ciclo de daño en uno de sanación, una historia de división en una de reconciliación. Y en ese proceso, yo misma me había transformado, de víctima a catalizadora, de heredera reluctante a guardiana consciente, de nieta traicionada a puente entre el pasado y el futuro de los Jiménez. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.